Era un viernes por la tarde en un pequeño pueblo costero de Cantabria llamado Comillas. Marcos Álvarez regresaba a casa exhausto pero con una chispa de esperanza en el corazón. Había pasado la semana viajando de un lado a otro, arreglando motores y solucionando fallos mecánicos en las viejas avionetas que reparaba para una empresa local. Lo único que deseaba era una velada tranquila junto a su hermosa esposa, Lucía. 22 años de matrimonio a sus espaldas, 3 hijos ya adultos que habían volado del nido hacía tiempo y, por fin, la oportunidad de disfrutar de una noche romántica solo ellos dos. Quizás salir a cenar a algún restaurante con Encantó, como ese pequeño lugar con vistas al mar donde solían celebrar aniversarios. Al entrar por la puerta del garaje, dejó caer su mochila sobre un banco y caminó hacia la cocina. Allí, la mesa estaba cubierta con las típicas facturas, cartas y publicidad que siempre terminaban acumulándose. Nada nuevo. Mientras revisaba los sobres, escuchó pasos apresurados arriba, luego alguien bajando rápidamente las escaleras. Al instante, apareció Lucía en el salón, tan radiante como siempre, con sus 45 años bien llevados. Llevaba esa bata corta de seda azul que solía hacerle palpitar el corazón cada vez que la veía puesta. Aquel detalle siempre lograba que Marcos sintiera una mezcla de admiración y deseo, un pequeño incendio interno que, a pesar del tiempo, seguía intacto. Vaya, llegas temprano, dijo ella, deteniéndose en seco. Pensaba que no estarías hasta dentro de una hora. Él miró su reloj, sonrió y respondió con tono tranquilo, sí, llego pronto, pero tampoco tanto. ¿Qué pasa? Vamos a salir. Lucía parpadeó, evitó su mirada y, con una voz que parecía contener un temblor, dijo, yo, me voy. No sé qué vas a hacer tú. Aquellas palabras fueron como un golpe directo al estómago de Marcos. En un instante, todo su fin de semana se vino abajo. ¿Cómo que te vas? Preguntó, con la voz quebrada. ¿A dónde? ¿Con quién? Entonces, su mirada se posó en una pequeña bolsa de viaje que estaba apoyada discretamente al final del sofá. Lucía dudó un instante demasiado largo antes de responder, tengo una cita con Tomás Velázquez este fin de semana. Volveré el domingo por la noche. Hablamos entonces. Marcos se quedó paralizado, sin saber qué pensar. Su mente giraba como un ventilador descontrolado. ¿Qué demonios acabas de decir? Exclamó en voz baja, con las manos temblando y el corazón a punto de estallar, pero Lucía no esperó ni un segundo más. Giró sobre sus talones y subió corriendo las escaleras, con la bata ondeando tras ella, y se oyó el portazo de la puerta del dormitorio. Marcos sintió que perdía el control, su cuerpo temblaba por la mezcla de rabia y desconcierto. Necesitaba apoyo, alguien que estuviera al tanto de la situación. No podía permitir que Lucía convirtiera aquel desastre en su culpa. Sacó el móvil y marcó a su hija mayor, Sara. Hola, papá, respondió ella, con su voz habitual alegre. Sara, tienes que venir a casa ahora. Tu madre se ha vuelto loca, necesita ayuda. ¿Qué? Su voz se tornó seria. Voy para allá. Papá. Marcos no perdió tiempo y también llamó a su hijo, Leandro, pidiéndole que alertara a su hermano mayor, Noé, para que se acercara rápido. Las respuestas iniciales fueron de desconcierto y hasta de incredulidad, pero la urgencia era palpable. Mientras tanto, en la mesa del salón, el contenido del bolso de Lucía se había derramado, llaves, tarjetas, un brillo de labios y, para sorpresa de Marcos, 12 condones. 12, cuando él había pasado por una vasectomía hacía años. Y justo debajo, un correo impreso de confirmación de reserva en el Hotel Palacio de Kenworth, 7 habitaciones reservadas en la 7ª planta, del viernes al lunes. El nombre de Tomás Velázquez le resultó inquietantemente familiar, era un cirujano pediátrico del hospital donde trabajaba Lucía. Marcos recordaba haberlo visto en alguna fiesta navideña del hospital, un tipo arrogante, con sonrisa falsa y mirada calculadora. Su esposa, la elegante Rebeca, era una mujer atractiva, con una belleza imponente y unos ojos que parecían guardar secretos muy pocos podían imaginar. Con la mandíbula apretada, Marcos guardó las tarjetas y llaves de Lucía y se quedó con el comprobante de la reserva. Luego, desbloqueó el móvil de su esposa con el código que usaban para aniversarios y sacó la lista de contactos de emergencia del trabajo. Marcó el número de Tomás en casa, sin móvil. Al cabo de 2 timbrazos, respondió una voz femenina, hola,
Marcos. Estaba esperando tu llamada, dijo con tono dulce al otro lado. Pero no reconozco este número. ¿Está todo bien? Hablas con la señora Velázquez. Marcos tragó saliva y contestó con voz firme, sí, soy Marcos Álvarez, marido de Lucía. Ella es la jefa de enfermería en el hospital donde trabaja tu marido. Quizá nos conocemos de alguna fiesta el año pasado. Hubo una pausa, luego una voz más suave y cautelosa contestó, claro que sí, Marcos. Tomás y yo hablábamos de vosotros hace unos días. De hecho, esperaba una llamada de él, no de ti. ¿En qué puedo ayudarte? Marcos respiró hondo y preguntó, ¿tu marido no está en Boston en un congreso quirúrgico? No, está en Boston, respondió ella con tono firme. ¿Por qué? Porque acabo de tener una gran discusión con mi esposa. Me ha dicho que pasará el fin de semana con tu marido en el Palacio de Kenworth. Dijo que volvería el domingo por la noche. El silencio fue tan pesado que casi se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Rebeca con incredulidad. Creo que los dos estamos siendo engañados, dijo Marcos. Tengo el correo de confirmación, 7 habitaciones juntas, 7ª planta, del viernes al lunes. Otra pausa larga, luego Rebeca exhaló, guardaré tu número, Marcos. Te devolveré la llamada. Ya he tenido suficiente con esto. La línea se cortó. Marcos lanzó el móvil sobre la mesa como si quisiera lanzar también su furia contra el mundo, pero aquello era solo el principio de un agujero negro. Sacó la lista de contactos y llamó a Natalia Robles, directora de servicios sanitarios y amiga cercana de Lucía. Su marido, Carlos, era sargento de policía. Natalia, soy Marcos, empezó. Creo que algo pasa entre tu hospital y mi mujer. Es grave. Quiero que se investigue y que se pare esto. No puedo hablar ahora, tengo que irme, respondió ella con voz tensa antes de colgar. En ese momento, el móvil de Lucía empezó a vibrar en la mesa. Marcos lo cogió y atendió sin pensar. Una voz agitada susurró al otro lado, Lucía, él sabe todo. ¿Qué le has contado? Era Natalia. Lucía, desde arriba, dijo con voz débil, no he dicho nada, solo dejé que se asustara, pero está armando el rompecabezas, respondió Natalia. Dios nos ayude. Marcos no pudo evitar una sonrisa amarga. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Lucía bajó las escaleras como una villana de telenovela, con un vestido rojo de seda que parecía haber sido cosido directamente sobre su piel. El escote bajaba casi hasta el ombligo y la abertura lateral llegaba hasta la mitad de su muslo. Sus tacones de aguja tintineaban con cada paso. Al ver su bolso y las cosas esparcidas, se detuvo en seco. ¿Qué demonios, Marcos? Exclamó. Tengo que irme. ¿Por qué has tirado mis cosas? Ella comenzó a recogerlas frenéticamente, pero Marcos dio un paso adelante y, con voz baja y firme, dijo, no, esta noche no vas a ninguna parte. Siéntate y calla. Lucía se quedó paralizada, las manos temblando, y susurró desafiante, no te pertenezco. Hago lo que quiero con mi cuerpo. Marcos rió con amargura y dijo, claro, pues yo también. ¿Sabes qué? Voy a hacer lo que me dé la gana. ¿Te gusta? Sin pensarlo, agarró el escote de su vestido y tiró con fuerza. La seda se rasgó como papel. Lucía quedó casi desnuda, con un sujetador de encaje gris ahumado, liguero y medias transparentes que se pegaban a sus muslos. La ropa interior, de diseño caro, ahora le parecía un insulto. Lucía gritó y retrocedió, ¿mi vestido? ¿Qué te pasa? Exclamó, visiblemente alterada, ese vestido me lo compré para nuestro 25º aniversario. Y toda esta lencería también. Si crees que vas a salir vestida así para ir a acostarte con un doctor en un hotel, piénsalo de nuevo. En ese instante, sonó el móvil de Marcos. Contestó sin apartar la mirada de Lucía. Hola, Marcos Álvarez, dijo una voz femenina al otro lado. Soy Rebeca Velázquez. Marcos se quedó helado. Sí, quería decirte que tenías razón. Llamé a la policía y declaré el coche robado. Lo compré para Tomás, está a mi nombre. Lo pararon hace 5 minutos y él les dijo que era su marido y que tenía derecho a conducirlo. Les dije que no era mi marido. Deberías haber oído el pánico en su voz cuando dije eso por altavoz. Está detenido y el coche está retenido.
La próxima vez, dile a tu esposa que yo misma la recogeré. Todavía en altavoz, Lucía se puso pálida al escuchar el nombre de Rebeca y soltó un grito de pánico. ¿Qué has hecho, Marcos? Maldito seas. Entonces, como si el universo quisiera añadir drama, los niños entraron corriendo por la puerta. Papá, ¿qué pasa? Preguntó Leandro con ojos abiertos. Mamá, ¿estás bien? Añadió Sara, examinando a su madre de arriba abajo. Mamá, ¿qué te pasó con el vestido? Preguntó con incredulidad. Los ojos de los niños se posaron en Marcos y él pudo sentir la acusación en sus miradas. Leandro miró a su madre con el ceño fruncido. ¿Qué te has hecho, mamá? ¿Un fin de semana sexy sin papá? Eso querías decir. Puedo hacer lo que quiera, replicó Lucía alzando la voz. Es mi cuerpo, pero al pronunciar esas palabras, se le notó un destello de arrepentimiento en el rostro. Los niños la miraron como si les hubiera dado un golpe. Es mi asunto, susurró con la voz rota. Noé entró de la cocina con un sobre en la mano. Papá, esto estaba en la mesa. Está dirigido a ti. Lucía se puso nerviosa y gritó, no lo leas, pero Marcos abrió el sobre y leyó en voz alta, querido marido, mi hermana está cuidando de nuestra madre y necesita ayuda. Me iré con ellas este fin de semana y volveré el lunes por la tarde. Besos y abrazos, Lucía. Los niños se miraron horrorizados, sin saber qué creer. Marcos comprendió que Lucía había escrito esa nota antes de que él llegara, intentando cubrir su mentira y desenredar su plan de escape. Entonces, el timbre sonó. Antes de que Noé pudiera abrir, entraron los padres de Lucía. ¿Estás bien, hija? Lloró su madre. ¿Qué pasa aquí? Rugió su padre, mirando la escena. Lucía se desplomó en el salón, prácticamente desnuda. Hola, mamá, papá, dijo Marcos, agotado. Bienvenidos al ojo del huracán. Su hija acaba de destruir nuestro matrimonio y, probablemente, su vida y carrera. La madre de Lucía se arrodilló junto a ella, acariciándole el pelo y susurrándole palabras de consuelo. Sara agitaba un cojín para intentar reanimarla. Al otro lado de la habitación, el padre de Lucía se mantenía rígido, cruzado de brazos, con la cara cada vez más roja, como a punto de explotar. Marcos les explicó todo, la reserva, los condones, las mentiras, la nota falsa. La temperatura en la habitación descendió varios grados. Lucía recobró el sentido, vio a sus padres, a sus hijos, su vestido destrozado y a Marcos con los brazos cruzados, y rompió en sollozos, agarrándose a la manga de su madre. Ayúdame, susurró. Mamá, ayúdame, ¿quieres ayuda? Respondió Marcos con dureza. Llama a tu hermana, que supuestamente iba a ayudar con vuestra madre este fin de semana. A ver si ella te devuelve el favor. Sacó la nota falsa del bolsillo y se la entregó al padre de Lucía. Mientras él la leía en voz alta, Marcos llamó a Amanda, la hermana de Lucía. ¿Está bien vuestra madre? Preguntó Marcos. Sí, está bien. Lucía ha sido de gran ayuda esta semana, respondió Amanda. No sé qué haría sin ella. Puedo hablar con Lucía, ahora está ocupada, pero puedo pedirle que te llame luego. De repente, la voz de la madre de Lucía interrumpió, furiosa, dame ese teléfono. Se desató una pelea telefónica entre Amanda y la madre de Lucía, ambas gritando histéricas. Lucía, incapaz de soportar más, se derrumbó en el suelo, cubriéndose el rostro y sollozando delante de todos. No os preocupéis por mi salud, Amanda, murmuró con amargura mientras su madre colgaba. En ese momento, Marcos recibió una llamada de Carlos, el marido de Natalia. Marcos, tenías razón, dijo con gravedad. Tenemos una orden de registro para el Palacio de Kenworth. 7 habitaciones, justo como dijiste. Usamos un pretexto de persona desaparecida y registramos el hotel. Encontramos a 12 personas, incluida mi mujer. 3 doctores, 4 doctoras, 4 enfermeras y un gerente de recursos humanos. Lo siento mucho, amigo, añadió Carlos. Yo también, respondió Marcos en voz baja. Pero ya está hecho. Se volvió hacia Lucía, que estaba sentada en el último escalón como un animal herido. Súbete, ponte algo decente, coge la maleta y vete de mi casa. Lucía gimió, pero finalmente se levantó, temblando. Se detuvo a mitad de las escaleras y, con la cabeza baja, suplicó, por favor, no me tires así, ¿ahora te importa? Respondió Marcos. Después de destrozar nuestra familia con eso,
Lucía rompió a llorar y corrió escaleras arriba, dejando caer uno de sus tacones con un golpe seco. El salón quedó en un silencio incómodo. Sara suspiró, voy a verla, por si hace alguna locura. 30 minutos después, Lucía bajó de nuevo. Parecía haber pasado por un huracán, el pelo alborotado, el rímel corrido, vestía unos vaqueros gastados y una sudadera vieja, arrastrando la maleta como si pesara 1 tonelada. Noé se colocó delante de ella. No te preocupes, mamá, dijo con sarcasmo. Adrián y yo nos aseguraremos de que tu próxima boda no interfiera con ninguno de tus retiros sexuales. Ya que te olvidaste de invitarnos a este, Adrián era el novio de Leandro. Ahora sabían lo serio que iba aquello. Lucía se quedó paralizada en la puerta. Su madre la ayudó a bajar los escalones, mientras su padre se quedó mirando a Marcos con una expresión grave. ¿Hay alguna posibilidad de arreglar esto?, preguntó con esperanza. Ella no está bien. Quizá necesite ayuda. Quizá no pasó nada, que hable con mi abogado, respondió Marcos con frialdad. Eso es todo lo que tengo que decir. Ella te ama, hijo, añadió su padre, como intentando consolar. Marcos lo miró fijamente y contestó, curioso modo de demostrarlo. La gente como ellos siempre tienen la misma excusa, adultos que consienten, nadie sale herido hasta que los pillan, y entonces todos corren a reescribir la historia, y así, como una bomba de relojería, todo estalló. Resultó que Tomás Velázquez no solo reservó las habitaciones para un fin de semana de pasión desatada, sino que usó la tarjeta corporativa del hospital para pagarlo todo, habitaciones, bebidas, catering. Intentaron ocultarlo, con comunicados oficiales, investigaciones internas y la excusa de la privacidad del personal, pero no funcionó. 8 de los asistentes aparecían en registros como si estuvieran de guardia o en un seminario ficticio. Cuando la verdad salió a la luz, varias parejas se rompieron, incluida la de Marcos y Lucía. Y no era la primera vez que sucedía, pero sí la última. Marcos presentó la demanda de divorcio. No era un tipo vengativo, sino tranquilo, pacífico, que arreglaba aviones y reparaba fugas. No estaba hecho para el drama, pero amaba a Lucía más que a su propio equipaje. No tiró los papeles al suelo, los dejó reposar, observó, escuchó. Lucía fue a terapia, los hijos le apoyaron, vieron que no se rendía, pero el dolor fue como un tren que te atropella sin avisar. Marcos se preguntaba una y otra vez, ¿cómo pude ser tan ciego? La empresa le concedió una baja médica prolongada, diciendo que entendían su situación. Mientras tanto, Lucía perdió su empleo, junto con todos los implicados en aquel escándalo. Tomás fue despedido, demandado y procesado. Natalia y su asistente también fueron expulsadas. El hospital quedó corto de personal y luchaba por tapar el desastre. Lucía no era una víctima inocente. Había sido reclutada para aquel círculo secreto, seducida poco a poco por Natalia, que le susurraba venenosos consejos. Te lo mereces. Es divertido. La mayoría de los maridos disfrutan con la idea de que sus mujeres estén con otros hombres. 6 meses fue el tiempo que tardaron en convencerla. Más de 1 año fue lo que necesitó Marcos para empezar a respirar de nuevo. Se volvió vigilante, obsesionado con cada detalle, preguntando sin parar si todo iba bien, si podían salvarse. Lucía se esforzaba, veía que Marcos buscaba confianza y repetía una y otra vez que aún le amaba. Y, Dios, él quería creerle. Finalmente, Marcos demandó al hospital. Tomás tuvo que esperar a que terminara el juicio de divorcio de Rebeca antes de enfrentarse al suyo. Al final, Marcos y los niños recibieron una indemnización millonaria, sellada y confidencial. Los demás afectados se repartieron una suma mayor. Control de daños, dinero para callar. Lucía desapareció durante meses, sin poder mostrarse en público. Marcos nunca supo si sus amigos seguían hablándole. ¿Tuvo suerte? Tal vez. Pilló todo a tiempo, su mente funcionó cuando más importaba y contó con el apoyo de sus hijos y amigos cuando todo se derrumbó. ¿Había dado por sentado su matrimonio? Quizá, pero nunca más. Con el tiempo volvieron a estar juntos, y extrañamente su vida sexual fue mejor que nunca, cruda, vulnerable, real. A veces Lucía lloraba después, susurrándole cuánto lo sentía, cuánto deseaba poder deshacer lo roto. No era perfecto, pero reconstruían, y no se confundieran, Marcos no era ningún pusilánime.
8 meses después, en el gimnasio, se cruzó con Tomás Velázquez. El doctor parecía invencible, arrogante. Marcos esperó a que estuviera solo y le dio una paliza que le rompió 3 dedos y un testículo. La justicia poética, dirían algunos. Y tuvo suerte, estaba acompañado de un policía fuera de servicio, así que sí, la vida continúa. Brutal, cruel, pero continúa, real como la vida misma, pensó Marcos. Y esto solo es el calentamiento, porque había algo más. Algo que apenas empezaba a descubrir. El teléfono volvió a vibrar, y al otro lado, un susurro: no todo está dicho, Marcos. Esto es solo la punta del iceberg, el misterio apenas comenzaba. Marcos se quedó mirando el teléfono con una mezcla de sorpresa y desconfianza. La voz al otro lado era apenas un susurro, casi como un secreto arrancado de las sombras. No todo está dicho, Marcos. Esto es solo la punta del iceberg. Luego la línea se cortó de repente, dejándolo con el corazón latiendo a 1000 por hora y una sensación inquietante que le recorría la espalda como un frío invernal. ¿Quién había llamado? ¿De dónde sabía eso? ¿Y qué más estaba escondido bajo la superficie de aquel caos? La noche en comillas cayó pesada, y Marcos no pudo dormir. Se sentó en el borde de la cama, con la luz tenue de la lámpara de noche iluminando su rostro cansado. Lucía seguía arriba, en la habitación que había sido el refugio de ambos durante más de 2 décadas, pero ahora era solo un territorio hostil, un campo minado de secretos y mentiras. Marcos recordó la bata azul que había visto esa tarde, la que solía hacerle latir el corazón como un adolescente. Ahora, solo un recuerdo cruel. Al día siguiente, la atmósfera en la casa era irrespirable. Lucía bajó las escaleras vestida con una blusa de seda blanca que dejaba entrever la curva suave de sus hombros y una falda lápiz negra que abrazaba sus caderas con una elegancia que rozaba lo provocativo. Sus zapatos de tacón, finos y elegantes, hacían un ligero clic-clac en el suelo de madera, un sonido que antes le parecía música, pero ahora era solo un eco amargo. Sus ojos, cargados de una mezcla de tristeza y desafío, evitaron la mirada de Marcos cuando entró en la cocina. En su muñeca brillaba una pulsera de plata fina, regalo de una vieja amiga, que parecía un símbolo de un mundo al que Marcos ya no tenía acceso. ¿Vas a quedarte ahí todo el día sin decir nada?, le espetó ella, con voz dulce pero firme. No podemos seguir viviendo así. Marcos bebió un sorbo de café y se encogió de hombros. ¿Y qué quieres que diga?, replicó con ironía. Que me has destrozado la vida y todavía quieres que te hable con cariño. Lucía suspiró, y por un instante pareció vulnerable, como una flor a punto de marchitarse. No esperaba que la verdad doliera tanto, confesó. Pero hay cosas que no puedes entender todavía. Marcos arqueó una ceja. ¿Ah, sí? ¿Y qué cosas? Porque parece que me has ocultado todo un desfile de secretos y mentiras. Ella se acercó lentamente, sus dedos rozaron el borde de la mesa y luego se deslizaron hacia su cuello, donde el collar de oro que llevaba parecía brillar con una luz propia. Ese gesto, tan simple y a la vez tan cargado de sensualidad, hizo que Marcos se mordiera el labio para no decir una tontería. Pero sabía que no podía dejar que la nostalgia nublara su juicio. Tomás no es solo un error, dijo Lucía con voz baja. Es parte de algo más grande. Algo que empezó hace mucho y que me arrastró sin que pudiera evitarlo. ¿Parte de qué?, preguntó Marcos, clavando la mirada en sus ojos. ¿Una conspiración? ¿Un juego sucio? Porque hasta ahora solo veo que has jugado con nuestro matrimonio como si fuera una partida de cartas marcadas. Lucía negó con la cabeza, y un suspiro escapó de sus labios. No es así. Pero hay gente poderosa involucrada, gente que no se detendrá ante nada para mantener sus secretos a salvo. Y yo me metí donde no debía. Marcos sintió un escalofrío. ¿Qué demonios se había metido Lucía? Su mente empezó a construir escenarios cada vez más oscuros. ¿Corrupción en el hospital? ¿Tramas ilegales? Algo relacionado con las reservas falsas y las habitaciones del hotel. Justo entonces, la puerta de la casa se abrió y entró Noé, con el ceño fruncido y el móvil en la mano. Papá, acabo de recibir un mensaje de un número desconocido, dijo, mostrando la pantalla. Dice, si quieres respuestas, busca en el archivo 47. Marcos miró la pantalla, y un frío glacial lo atravesó. Archivo 47.
¿Qué demonios era eso? No era un número de teléfono, ni una dirección. ¿Una pista? Una amenaza. Lucía se llevó una mano al pecho, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No digas nada, rogó. No te metas en esto. Es mejor que te alejes, pero Marcos ya había decidido lo contrario. No podía quedarse de brazos cruzados mientras su mundo se desmoronaba. Tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a fantasmas que preferiría olvidar. Esa misma tarde, con la ayuda de Sara y Leandro, empezó a buscar en viejos documentos, correos electrónicos y fotos antiguas. Recorrieron archivos digitales y cajas de papeles polvorientos que Lucía había guardado en el despacho. Entre viejas facturas y cartas, encontraron algo que parecía un diario, escrito a mano, con páginas amarillentas y letras apretadas. Marcos abrió el cuaderno con cuidado, y leyó una entrada que heló su sangre. Hoy Natalia me ofreció una oportunidad que no podía rechazar. Dijo que era solo diversión, que no había nada de malo en ello. Pero siento que estoy atrapada en una telaraña, y cada día me cuesta más salir. Marcos levantó la vista, con la mano temblando. Esto es mucho más grande de lo que pensé, murmuró. Y no solo afecta a Lucía. Afecta a todos nosotros. Sara se acercó y le dio un abrazo. Papá, no estás solo. Vamos a salir de esta, pero en lo más profundo de su corazón, Marcos sabía que aquella batalla apenas comenzaba. Y que para ganar, tendría que enfrentarse a enemigos invisibles, a secretos enterrados bajo capas de mentiras y traiciones. Mientras cerraba el diario, un ruido metálico resonó en la puerta principal. Marcos se giró justo a tiempo para ver una figura encapuchada desaparecer en la oscuridad, dejando tras de sí una nota doblada en el suelo. La recogió con manos temblorosas y leyó en voz baja: cuidado con lo que buscas. No todos los secretos quieren ser descubiertos. El frío volvió a recorrerle la espalda. La guerra estaba servida, y esta vez, las piezas del tablero se movían con una precisión letal. Marcos se sentó, apretó la nota y pensó en Lucía, en sus hijos, en su familia desgarrada. Sabía que no podía echarse atrás, porque a veces, para salvar lo que amas, tienes que enfrentarte a la oscuridad más profunda, y la suya acababa de despertarse. El sol de la mañana apenas se asomaba entre las nubes grises de comillas cuando Marcos decidió que ya no podía esperar más. Con el diario de Lucía bajo el brazo y la inquietante nota en el bolsillo, salió de casa con paso firme pero el corazón encogido. Sabía que cada paso que daba lo acercaba a una verdad que podía arruinarlo todo o, por el contrario, darle la oportunidad de reconstruir lo que había perdido. Su destino era el Hospital Santa Teresa, un edificio antiguo con muros de piedra y jardines cuidados, donde Lucía había dedicado años de su vida a cuidar a los pacientes. Marcos recordaba con nostalgia las veces que la había visitado allí, como ella se movía entre pasillos con la seguridad de quien domina su terreno, pero ahora, ese lugar se había convertido en un laberinto de secretos y mentiras. Al entrar, el olor a desinfectante y a café recién hecho le golpeó la nariz, y el murmullo constante de enfermeras y doctores le recordó que la vida seguía, indiferente a su tormento personal. Se dirigió a la sala de reuniones, donde supo que Natalia Robles solía pasar gran parte de su jornada. Buenos días, Marcos, saludó Natalia al verlo aparecer en la puerta, con el ceño ligeramente fruncido y una agenda en la mano. Pensé que no regresarías tan pronto. No puedo dejar que esto se enfríe, Natalia. Necesito respuestas. ¿Qué sabes realmente de Tomás y de lo que está pasando aquí? Ella suspiró y le hizo un gesto para que entrara. Esto es mucho más complicado de lo que imaginas. No solo es un asunto de infidelidades o fiestas clandestinas. Hay intereses cruzados, contratos, favores que se pagan con secretos, y gente dispuesta a todo para que no salgan a la luz. Marcos frunció el ceño. ¿Y Lucía? ¿Dónde encaja ella en todo esto? Natalia evitó su mirada durante un momento. Al principio era solo una más. Pero se volvió diferente cuando empezó a cuestionar las cosas. Empezó a recibir presiones, amenazas veladas. Te juro que intenté ayudarla. ¿Por qué entonces no me dijo nada? Preguntó Marcos, con voz rota. ¿Por qué me ocultó todo? Antes de que Natalia respondiera, un grupo de enfermeras pasó por el pasillo, y una de ellas lanzó un comentario en tono de broma: Marcos, cuidado con meterte en el avispero. Aquí hay más secretos que en una telenovela de las 8. Marcos esbozó una sonrisa amarga.
Pues parece que estoy protagonizando la peor temporada. Natalia asintió y volvió al tema. Hay un archivo, el archivo 47, donde se guardan documentos que nadie debería ver. Es un lugar al que Lucía tuvo acceso hace poco. Ahí se esconden pruebas de que todo esto no es un accidente. Marcos recordó el mensaje que había recibido Noé y su corazón dio un vuelco. ¿Puedo verlo? Natalia dudó un instante, luego sacó de su bolso una llave USB y se la entregó. Ten cuidado, Marcos. No sabes en qué te estás metiendo. De regreso a casa, Marcos conectó la memoria a su ordenador. El archivo contenía correos electrónicos, facturas, contratos y fotografías que mostraban reuniones clandestinas, cenas lujosas y conversaciones comprometedoras. Cada archivo destapaba una capa más profunda de la red de engaños que había atrapado a su familia. Entre los documentos, encontró una foto de Lucía con Tomás y otras 4 personas en un restaurante exclusivo de Madrid, riendo y brindando con copas de vino. Pero al ampliar la imagen, vio detalles inquietantes, miradas furtivas, gestos tensos, y en una esquina, un sobre con billetes que parecía cambiar de mano discretamente. Mientras analizaba la información, su móvil volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje sin remitente apareció en la pantalla. Si quieres salvar a Lucía, no confíes en nadie. Ni siquiera en Natalia. Marcos sintió que el mundo se le venía encima. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién podía jugar con sus sentimientos y su familia de una manera tan cruel? Esa noche, en la oscuridad de la casa, Marcos escuchó un ruido en la puerta trasera. Se levantó sigilosamente, tomó una linterna y se acercó. Al abrir, encontró un sobresellado con un símbolo que reconoció al instante, el escudo del hospital. Dentro, una carta manuscrita decía: para Marcos Álvarez, tu búsqueda de la verdad es peligrosa. Algunos secretos deberían permanecer enterrados. Si quieres evitar que todo se desmorone, deja de investigar. Recuerda, no todos los que sonríen son amigos. Atentamente, un amigo. Marcos apretó la carta con fuerza. La amenaza era clara, pero su determinación era más fuerte. Al día siguiente, recogió a sus hijos y juntos fueron a visitar a Lucía. La encontraron sentada en el jardín, con una mirada perdida y una expresión de cansancio que traspasaba su rostro. Llevaba una blusa de encaje color marfil que dejaba entrever un tatuaje en la clavícula, detalle que Marcos nunca había visto antes. La falda de lino color beige se movía suavemente con la brisa, y sus pies descalzos tocaban el césped, un contraste con la mujer segura que él recordaba. Lucía, dijo Marcos con voz suave. Tenemos que hablar. Ella lo miró con ojos vidriosos y asintió lentamente. Sé que todo esto es un desastre, pero no puedo hacerlo sola. Los niños se acercaron, rodeándola, y en ese momento, una sombra apareció al otro lado de la verja. Marcos la notó antes que nadie y se tensó. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz firme. La figura se detuvo, luego desapareció entre los árboles. Marcos sabía que aquella sombra era un aviso más. No podía bajar la guardia. Mientras el sol se ponía sobre comillas, una tormenta se aproximaba, no solo en el cielo, sino en sus vidas, y Marcos, con la mandíbula apretada y el corazón en llamas, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La noche había caído sobre comillas, y el viento frío arrastraba hojas secas por las calles empedradas del pueblo. Marcos se encontraba en su pequeño despacho, una habitación con ventanas que daban al mar Cantábrico, donde los reflejos de las olas se confundían con la penumbra. Encendió una lámpara de escritorio y, con manos firmes pero el rostro marcado por la fatiga, repasaba una vez más los documentos que había conseguido del archivo 47. Cada papel, cada correo electrónico, era un nuevo puñal que abría heridas invisibles en su alma. Su teléfono vibró con insistencia. Era un mensaje de texto. Nos vemos en el café central a las 9. Solo tú y yo. No faltes. El remitente era anónimo. Marcos sintió que la adrenalina le recorría el cuerpo y, sin pensarlo demasiado, decidió acudir a la cita. Sabía que podía ser una trampa, pero también podía ser la clave para entender todo aquel embrollo. El café central era un lugar emblemático en el centro de comillas, con paredes de piedra y vigas de madera que guardaban historias de generaciones. Al entrar, el aroma a café recién molido y a churros fritos le envolvió, pero él apenas notó el ambiente cálido. Buscó con la mirada y vio a una mujer sentada en una mesa apartada,
cubierta con una chaqueta negra que apenas dejaba entrever su rostro. Marcos, dijo ella al verlo acercarse, con voz suave pero firme. Necesitamos hablar. ¿Quién eres? Preguntó él, con la guardia alta. Ella sonrió con tristeza. Soy alguien que quiere ayudarte. Pero no puedo hacerlo aquí. Con un gesto, lo invitó a seguirla fuera. La noche era oscura y las farolas dibujaban círculos de luz amarillenta en la acera. Caminaron hasta un callejón cercano, donde el murmullo de la vida parecía desvanecerse. Tu esposa no es la única que está en peligro, advirtió la mujer. Hay un grupo dentro del hospital que manipula contratos que aseguran favores y silencio. Esa red de corrupción va mucho más allá de lo que imaginas. Marcos apretó los puños. ¿Y tú cómo entras en esto? ¿Por qué ayudarme? Ella bajó la voz, casi susurrando, porque también perdí a alguien. Y porque sé que estás buscando la verdad, aunque eso te cueste todo. Antes de que pudiera decir más, un ruido brusco resonó al otro lado del callejón. La mujer se giró rápidamente, pero no había nadie. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estamos solos, susurró ella. Ten cuidado, Marcos. No confíes en nadie. En ese momento, un gato negro cruzó corriendo y ambos soltaron una risa nerviosa. La tensión se disipó un poco, pero la amenaza persistía. ¿Qué debo hacer ahora? Preguntó Marcos. Busca en la caja fuerte del despacho de Tomás. Allí encontrarás documentos que pueden derribar toda esta red. Pero para acceder necesitarás la llave, y esa solo la tiene una persona. Antes de que Marcos pudiera replicar, la mujer se despidió con un gesto y desapareció entre las sombras del callejón. Solo, Marcos regresó al café central, donde pidió un café solo y se sentó a pensar. La noche era larga, y el camino peligroso. Al día siguiente, con la ayuda de sus hijos, planearon cómo conseguir la llave de la caja fuerte. Recordaron que Rebeca, la esposa de Tomás, mantenía aún contacto con el hospital y podría ser la clave para acceder sin levantar sospechas. Sara se ofreció a contactar con ella, usando excusas profesionales para no despertar sospechas. Si alguien puede abrir esa puerta, es ella, dijo con determinación. Mientras tanto, Marcos no podía quitarse de la cabeza la imagen de Lucía en el jardín, con aquella blusa de encaje y el tatuaje oculto, como un símbolo de lo que había sido y lo que ahora era. La mañana siguiente trajo consigo una noticia inesperada. Tomás Velázquez había desaparecido sin dejar rastro. Su despacho había sido encontrado vacío, con señales de que alguien había salido apresuradamente. La policía local comenzó a investigar, pero Marcos sabía que aquello era solo otro movimiento dentro de un juego mucho más oscuro. Los mensajes anónimos continuaban llegando, advirtiendo, amenazando. Pero también ofrecían pistas, fragmentos de verdad que Marcos debía encajar como un rompecabezas infernal. Una noche, mientras revisaba correos electrónicos antiguos, encontró un archivo oculto en el ordenador de Lucía. Era un video, grabado con una cámara oculta, donde se veía una reunión secreta entre varios miembros del hospital. Voces susurrantes, acuerdos turbios, y en el centro de todo, una figura que parecía ser Natalia Robles. Marcos sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La mujer que había intentado ayudarlo estaba, en realidad, más involucrada de lo que había imaginado. El juego de traiciones se hacía cada vez más peligroso. Marcos tendría que decidir en quién confiar y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvar a su familia. Mientras tanto, en la penumbra de la casa, Lucía miraba por la ventana con ojos vidriosos y una expresión que mezclaba miedo y determinación. Sabía que la tormenta no había hecho más que empezar, y en las sombras, alguien observaba, sonriendo con malicia. El tablero estaba listo, las piezas se movían, y la partida más peligrosa de sus vidas continuaba. Los días siguientes en comillas se convirtieron en un torbellino de emociones y sospechas para Marcos y su familia. La desaparición de Tomás Velázquez había desatado una ola de rumores en el Hospital Santa Teresa y en todo el pueblo. Algunos decían que se había fugado para evitar el escándalo, otros murmuraban que alguien lo había silenciado para que no hablara. Marcos, sin embargo, sabía que la verdad era mucho más compleja y peligrosa. Una tarde, cuando la niebla comenzaba a cubrir las calles estrechas de comillas, Marcos recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado era femenina, profunda y segura, con un deje de misterio. Marcos Álvarez, sé lo que buscas, dijo. Tengo información que podría ayudarte, pero no puedo hablar por teléfono.
Ven al antiguo faro, al anochecer. Y no lleves a nadie más. El faro de Comillas, una estructura imponente que había guiado a los marineros durante siglos, ahora se convertía en el escenario de un encuentro clandestino. Marcos dudó, pero su instinto le dijo que debía ir. Preparó un abrigo grueso, se aseguró de que su móvil estuviera cargado, y se dirigió hacia la costa. Al llegar, el viento frío azotaba su rostro y las olas rompían contra las rocas con fuerza. La luz del faro, apagada desde hacía años, se alzaba como una silueta solitaria contra el cielo oscuro. Marcos avanzó con cautela hacia la puerta, que chirrió al abrirse. Dentro, una mujer esperaba. Era Rebeca Velázquez. Su vestido negro se ceñía a su figura con una elegancia natural, y sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Llevaba un colgante de plata con una pequeña llave, que colgaba delicadamente de su cuello. Gracias por venir, dijo sin rodeos. Esto es más grande de lo que imaginamos. Tomás no desapareció por voluntad propia. Lo han secuestrado. Marcos tragó saliva, sintiendo como el peso de la verdad se hacía más pesado. ¿Quién?, preguntó. ¿Quién está detrás de todo esto? Rebeca se acercó y le entregó un sobre grueso, documentos, grabaciones, todo lo que pude reunir antes de que me amenazaran. Pero no podemos confiar en nadie. Natalia está más involucrada de lo que puedas imaginar. Marcos abrió el sobre y vio fotos, correos y transcripciones de conversaciones comprometedoras. En una de las imágenes, Lucía aparecía junto a Natalia y otros médicos, en una reunión secreta en un restaurante de Madrid. Esto es una red de corrupción y chantaje que se extiende desde el hospital hasta las altas esferas de la administración, continuó Rebeca. Y tu esposa está atrapada en medio. Marcos sintió una mezcla de rabia y tristeza. La mujer que amaba no era solo víctima, sino también prisionera de un sistema que la había manipulado. ¿Cómo podemos sacarla de esto?, preguntó con voz baja. Rebeca le entregó la llave que colgaba de su cuello. Esta es la llave de la caja fuerte de Tomás. Allí está la prueba definitiva que puede derribar a toda esta red. Pero tendrás que ser rápido y cuidadoso. No hay margen de error. Antes de que Marcos pudiera responder, un ruido seco resonó en la puerta del faro. Ambos se giraron, tensos. Rápido, susurró Rebeca. Alguien viene. Salieron por una puerta trasera y se perdieron en la oscuridad de la noche, dejando atrás el faro y sus secretos. De vuelta en casa, Marcos guardó la llave en un lugar seguro y reunió a sus hijos para explicarles el plan. Todos sabían que se adentraban en un territorio peligroso, pero también que no podían retroceder. Aquella noche, Lucía apareció en la cocina con una bata de satén color vino que acentuaba cada curva de su silueta. Su cabello, ligeramente despeinado, caía en ondas suaves sobre sus hombros. Sus ojos, cargados de una mezcla de agotamiento y desafío, se posaron en Marcos. ¿Qué estás tramando?, preguntó con voz ronca, pero sin reproche. Él la miró, con la llave en la mano. Vamos a luchar por ti. Por nosotros. Pero necesito que confíes en mí. Ella asintió lentamente y, por primera vez en semanas, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, mientras la familia se preparaba para enfrentar la tormenta que se avecinaba. En las sombras de Comillas, una figura observaba con atención. Un teléfono móvil vibró en su bolsillo, mostrando un mensaje: el juego está en marcha. No permitiremos que ganes. La batalla por la verdad había comenzado, y en ese juego, nadie estaba a salvo.